Bendiciones, mil y mil bendiciones en este nuevo amanecer. Hoy vamos a escudriñar la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo, como llaman por ahí. Y en esta hora vamos a escudriñar la palabra en Hechos. Vamos a leer el capítulo 8 del verso 26 hasta el 35, y leemos la palabra con la autoridad del Padre, el Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Él es el único que nos da la revelación, la convicción. La palabra dice que el Espíritu de Dios es quien nos convence a nosotros de pecado, de justicia, de juicio, y nos da la revelación de la santa y hermosa palabra del Señor. Y trae como título Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo la profecía de Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Verso 31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura de la que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Verso 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si de sí mismo o de algún otro. Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. Por allá en 1 Corintios 4:20 la palabra dice, y el apóstol Pablo dice: el reino de los cielos, o el reino de Dios, como lo quieran tomar, no consiste en palabrerías, sino en poder. No consiste en palabrerías, dice la parte B, sino en poder. Y esta reflexión hoy se va a extender un poquitico, como que muchas veces la he resumido tanto y para que llegue a 8 o 9 minutos, pero vamos a dejar que el protagonista de esta historia haga como él quiera por medio de esta reflexión, así sean 15, 20, 30 minutos o más, que tome el control, porque muchas veces limitamos el poder del Señor. Entonces, la Biblia nos está hablando de Felipe y el etíope. Felipe y el etíope. Y ya saben que cómo era la relación de Felipe, el nombrado Felipe de aquel tiempo. Pues usted se va a Hechos capítulo 6, del verso 3 al 5, usted van a ver quién era Felipe y por qué pasaba con Felipe lo que no pasa en estos tiempos con muchos de nosotros. Aquí vamos a ver varios personajes, como lo dice el verso 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Imagínense aquí, vean. Y aquí vemos lo sobrenatural. Por eso le comentaba lo que decía el apóstol Pablo, que el reino de Dios no consiste en palabrerías, sino en poder. Miren quién les ayudaba a los apóstoles
en la iglesia primitiva, en este caso a Felipe, que la Biblia dice, vuelvo y les digo en Hechos, 2 capítulos más atrás, Hechos 6, versos 3 y 5, describe a Felipe como un hombre o una persona llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Y eso es lo que falta hoy en día a la iglesia, esta iglesia del siglo XXI, lleno del Espíritu Santo. Tenía una comunión con Dios, sabía quién era el Espíritu Santo, le daba el lugar al Espíritu de Dios para que le ayudara en todo, porque nosotros no cambiamos a nadie, iglesia, ojo, el único que puede cambiar es Dios con su poder, y en este caso el Espíritu Santo, el que está con nosotros y nos está ayudando. ¿Qué más ayuda? ¿Ah? Imagine que lo sobrenatural, si nosotros nomás lo detenemos aquí en este verso 26, con eso podemos quedarnos un rato, unos 10, 20, 30 minutos o hasta más hablando de lo sobrenatural. La comunión que tenía Felipe, imagine que un ángel del Señor le habló diciendo lo que estaba pasando a kilómetros. ¿Ah? Lo que estaba pasando. Le nombró al etíope lo que estaba haciendo. Entonces dice la palabra en el verso 27, entonces Felipe no se levantó porque estaba viendo Netflix, porque estaba ocupado en las cosas de este mundo. No. Dice la palabra, entonces él se levantó y fue obediente. Apúntese esa ahí en la tabla de su corazón. La obediencia que había en los primeros discípulos. Y eso es lo que nos falta a usted y a mí, la obediencia. Nosotros sabemos y está escrito. Darle el nombre para que nos refresque la memoria. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿Estamos siendo obedientes? Ya el mandato está aquí, la gran comisión se cumple o se cumple. Pero muchas veces no, esa es una de las cosas que no le gusta al cristiano de este siglo XXI, se ha perdido. Muchas veces no voy a nombrar religiones aquí, pero muchas veces ya ustedes sabrán de qué estoy hablando. Vemos a gente que está por allá afuera predicando de día, en las tardes y hasta de noche los ve uno por allá tocando puertas. Ellos no pueden ver una puerta porque llegan y los que supuestamente estamos en la verdad, los que supuestamente estamos en la sana doctrina, no nos gusta. Usted le habla a otro cristiano de evangelizar, de llevar la bendita y santa palabra del Señor, y saca miles de pretextos. Si no es la familia, si no son visitas, si no es que tiene que cuidar a alguien, siempre hay un pretexto para la obra del Señor. Pero váyamelo para que se suban a un púlpito y verá, salen corriendo. Porque son las dos cosas, y le va a nombrar otra. El hacer el servicio, el aseo en la casa de Dios, en las iglesias donde nos reunimos cada 8, cada 3 días, cada 2 días. En la casa del Señor es un problema para que el hermanito querido, la hermanita querida vaya a trapear, a barrer, a limpiar los asientos, a organizar la casa del Señor. Esas son las dos cosas que el cristiano le saca el cuerpo, lastimosamente. Y conocemos y hemos escuchado y escudriñado la palabra donde dice que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, como si fuera para el Señor, ¿no? Entonces, dice la palabra que él se levantó, fue obediente. Verso 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Imagínense, si nosotros nos disponemos, ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos, para revelarnos cuando vamos por allá en la calle, cuando estemos en el lugar donde trabajamos. Lleguemos y seamos sensibles, dejémonos usar, mire. Acuérdele esta palabra del Señor y dígale, Señor, pero si su Santo Espíritu le hablaba a los primeros apóstoles, ¿cómo no nos va a hablar a nosotros y nos va a ayudar? Y nos va a decir, mira, esa persona que va ahí,
ahora que llega a la casa se va a suicidar, o sea, quiere quitar la vida. ¿Ah? Aquella persona va a quitarle la vida a otra persona, aquella persona quiere hacer esto, aquella persona tiene en sus pensamientos eso, el Espíritu Santo lo puede hacer, pero necesitamos esa comunión con el Padre, esa comunión con el Hijo y esa comunión con el Santo Espíritu de que Él que está con nosotros aquí en este mundo, en este tiempo y nos quiere ayudar, pero nosotros tenemos que tener esa comunión. Y si volvemos otra vez desde quién era Felipe, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora la gente, el cristiano en este tiempo está lleno de Netflix, está lleno de novelas, etcétera y etcétera, pero todo está lleno menos de la gloria del Señor. Y reciban eso en espíritu, hermano, porque mire todo el terreno que se le ha cedido al enemigo, mire todo el terreno que se le ha cedido al enemigo. ¿Se han visto, no? Todo el terreno que se le ha cedido al enemigo. ¿Y qué? ¿Qué estamos haciendo usted? ¿Y qué estamos haciendo? Y entonces, el verso 30 dice, acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta y se dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo por ese alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y ya sabemos el pasaje de la escritura que leía, ¿no? Que era prácticamente Isaías 53, 7, o 53 en adelante, leía. Entonces, verso 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si de sí mismo o de algún otro. Verso 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Me dice que Felipe la tenía cara Mateo 28, 19. ¿Ah? Mateo 28, 19. Escúcheme bien, grábeselo como le decía ahora en la tabla de su corazón. Mateo 28, 19. De hacer discípulos, de predicar el evangelio del Señor. Miren aquí nomás en esta ciudad. Este fin de semana con festivo hubieron más de 10 muertos. ¿Y dónde está el cristiano? Lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estaba yo? ¿Ah? ¿Dónde estamos nosotros? Los que tenemos que predicar el mensaje de salvación. ¿Para dónde se fueron esas 10 personas que partieron de este mundo este fin de semana? Solamente Dios lo sabe. Y dice el verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Imagine, le arrebató el Espíritu del Señor, arrebató a Felipe. Imagine todo lo que se veía y todo lo que pasó no más. En estos cuantos versículos que escudriñamos hoy, vimos lo sobrenatural, ¿no es cierto? Vimos lo sobrenatural, vimos el respaldo de parte del Señor. Y yo siempre le he dicho a las personas, cuando nosotros salimos a llevar la palabra, algo sobrenatural pasa, y lo primero es la salvación de aquellas personas que aceptan al Señor en su corazón, como en este caso del etíope. Que el mismo Espíritu, porque Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, se le abrieron los ojos espirituales al etíope, porque la palabra dice y está escrito que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de esas personas que están allá afuera. Entonces nosotros no podemos ir de nuestras fuerzas, sino llenos del poder del Señor. Entonces oremos y pidámosle mucho al Señor para que siempre que salgamos allá afuera, Él nos esté respaldando para llevar la santa y hermosa palabra de Él, para que ese mensaje de salvación retumbe, escúcheme bien, iglesia, retumbe en cada corazón. Pero volvamos a las sendas antiguas, volvamos a donde en la presencia del Señor, a donde ángeles respaldaban a los hombres y mujeres del Señor. Todavía en este tiempo podemos vivir eso.
pero está en usted y está en mí, está en el sometimiento, en la entrega, en apartarnos de las cosas de este mundo. Apartémonos de las cosas de este mundo, que eso es lo que quiere el Señor, que usted y yo nos apartemos, y de esa manera vamos a ser llenos, llenos, llenos de una manera sobrenatural en cada una de nuestras vidas. Entonces, esta era la reflexión de esta mañana. Espero que la colocamos por obra, y cada texto que les he dado aquí, escudriñelo, no vuelva y escudriñe esta historia de Felipe y el etíope, y verá que nos va a enriquecer. Dios nos va a colocar en nuestras vidas primero el querer como el hacer, de buscar cada día más y más y más de Él. Busquémoslo por medio de la lectura de la palabra, busquémoslo por medio de oración, busquémoslo por medio de ayuno, de vigilias, a cada hora, a cada instante, si tenemos tiempo, y en el lugar donde la oramos, es ahorita que nos